nosotros aprendemos el material ahora. Quizá no tengo de vida, no sé. Entonces, bienvenidos a la Casa Museo del General Gregorio Luperón. Mi nombre es Julio y yo voy a ser su guía por el día de hoy. Pues bien, recordando este personaje, quién fue Gregorio Luperón, por qué fue tan importante, por qué tenemos un museo para él, pues fue el principal héroe de nuestra segunda independencia. Como sabrán, la República Dominicana tuvo dos independencias. La primera en el año 1844 en contra de la opresión militar haitiana y la segunda en 1865 en contra de la anexión a España. Pues Gregorio Luperón nace el 8 de septiembre de 1839. Cabe destacar que Gregorio fue el más pequeño de 5 hermanos. Lamentablemente su padre, Pedro Castellanos, no lo reconoció e incluso este abandonó a la familia cuando Gregorio era muy pequeño. Por ende, su madre, Nicolasa Luperón, tuvo que cuidar de todos ellos. Para aquel entonces, la familia no gastaba sus recursos y tenían que vivir de la cocina. Es por eso que en esta sección mostramos cómo se veía la cocina para el siglo XIX, algunos artefactos que todavía se siguen utilizando hoy en día, ya que lo clásico nunca muere. Como podemos ver, por ejemplo, la tinaja, que se utilizaba para purificar o filtrar el agua. Los alcayantes, que eran plataformas para sostener nuestras lámparas. Esto de aquí es nuestro típico y convencional colador de café, y de este lado vendría siendo la licuadora del siglo XIX llamada molinillo, utilizada de esta manera. Y una comparación rápida de cómo es el pilón de la actualidad con uno que se usaba más para aquel entonces. Pues bien, en esta sección aquí, que representa lo que es un bosque, también quiere representar lo que fue la primera experiencia laboral de Gregorio Luperón. Situados en Jamao al norte, Gregorio, con la edad de 12 años, obtiene el puesto de encargado de los portes de caoba para una persona llamada Eduardo Luperón. Pero recordemos, 12 años, en general es todavía un niño, no fue a escuela, no estudió. Pues lamentablemente Gregorio Luperón no tuvo la facilidad de estudiar, de ir a una escuela. Si acaso cuando su madre lo mandaba a vender cosas que preparaban en la cocina, lo que Gregorio hacía era que pasaba cerca de una escuela y de lo que él escuchaba por la persiana era que él iba aprendiendo un poco. Ahora bien, siendo encargado de los cortes de caoba para el señor Eduardo Lugo, Gregorio Luperón se entera que su jefe tiene una librería de uso personal, la cual le pide a su jefe si puede ir a este sitio de vez en cuando. Su jefe no dice absolutamente nada respecto de esto. El único problema es que los libros estaban en francés, ya que el señor Dubo, su jefe, era de ascendencia francesa. Gregorio Luperón no tiene problema ninguno de esto, empieza a aprender tanto el idioma francés como el inglés y también empieza su aprendizaje tanto en geografía, obras literarias de Plutarco, que fue un escritor famoso de historias para aquel entonces, y también tratados de patología o libros medicinales. Pues bien, los años pasan y Gregorio Luperón tiene un percance con uno de los capataces de la finca, lo cual esto provoca su renuncia del lugar, y Gregorio Luperón se mueve al Sabaneta de Yásica instalando su propio negocio. Recordemos que esto es ya a la edad de 21 años el general Gregorio Luperón, mismo año que sería en el 1861, donde nuestro primer presidente, Pedro Santana, intentaba anexar o vender la República Dominicana a España. Dicha decisión, que no fue bien tomada por muchos dominicanos, dando lugar a donde empiezan las protestas en toda la zona nacional, y Gregorio Luperón encabezando las protestas aquí en Puerto Plata. Pero bueno, a Pedro Santana no le agradaba del todo las protestas que se realizaban, así que como acto inmediato mandó a todos a prisión, incluyendo al general Gregorio Luperón. El lugar de prisión para aquel entonces era la Fortaleza. Como pueden ver en el fondo, tenemos lo que es una fotografía de cómo se veía la fortaleza del Malecón para el siglo XIX.
Pero Gregorio Luperón no se queda de brazos cruzados. Él logra escapar de la prisión y empieza una persecución por su cabeza que va desde aquí la República Dominicana a Haití. De Haití se va a Estados Unidos, de Estados Unidos va a México, de México a Jamaica, y luego de Jamaica para acá entra con un seudónimo al cual no fuera fácil de reconocerlo, y también viene tanto preparado con la motivación, las ideas estratégicas, ya que si Pedro Santana no quiso por las buenas, tendría que estar listo para una batalla. Pues bien, recordemos que Gregorio Luperón solía vivir aquí en Puerto Plata, así que eso significa que sus pertenencias, tanto objetos que eran de la época, logran caer aquí al museo. En estas dos secciones podemos ver algunos ejemplares de estos, como por ejemplo, tanto llaves como monedas originales de la época. De este lado aquí tenemos las aldabas, que se usaban para cerrar tanto puertas como ventanas. La cruz en el medio, que representa la creencia religiosa del general, y ni más ni menos su medalla del masón. Gregorio Luperón solía ser un masón con el grado 33, uno de los grados más altos en la masonería, y gracias a su influencia se instaló lo que es la Logia de los Masones aquí en Puerto Plata. Ya. Pues bien, de este lado representa más a las damiselas del siglo XIX, ya que las señoritas para este entonces estaban dedicadas a decorar con lo más fino. Véase por ejemplo las copas de vino o vajillas de porcelana, como el accesorio casual, los abanicos de mano, los perfumes en envases pequeños, ya que mantienen mejor la fragancia del mismo, y siempre utilizaban este tipo de lupa para verificar que tanto la tela de la ropa como la joyería fueran de buena calidad. De ser todo lo contrario, las damas descartaban estos accesorios o estos ropajes y los sacaban fuera de casa como la basura. Ya. Llegados a esta parte, queremos representar cómo fue Europa en el siglo XIX. Y esto debido a que Gregorio Luperón, una vez que la Guerra de la Restauración hubiera terminado, empieza a viajar, lugares que frecuenta tanto como Londres, y es por eso el estilo de decoración en la parte de atrás de este lado, y también lugares como París. Por eso la foto de los Campos Elíseos del siglo XIX de Francia. Esta foto aquí es donde debería estar la Torre Eiffel, solo por si acaso, y el vestido aquí en medio, pues esto fue un regalo que le hizo la reina Victoria II de Inglaterra a la hija del general debido a sus 16 años. Claramente, este no es el vestido original, pero es una muy buena representación de las grandes relaciones que el general Gregorio Luperón tenía con grandes jerarquías o grandes monarcas de otras potencias extranjeras. Me está saliendo íntimo. Corten ese audio. Ya. Pues bien, de este lado tenemos quienes fueron los familiares más cercanos de Gregorio Luperón, tales cuales como por ejemplo su esposa, Ana Luisa Tavares, su hija Luisa Luperón y su hijo Jacobo Luperón. Gregorio Luperón tuvo 2 hijos. Lamentablemente, por parte de Jacobo, fallece a la edad de 25 años debido a la tuberculosis. La tecnología y la medicina no estaba tan moderna en aquel entonces para tratar el tema. Pero, por ejemplo, en caso de Luisa, su hija, este museo solía ser su casa. Así que también tenemos cosas aquí que solían pertenecerle a ella, como por ejemplo el piano que tenemos aquí de lado. Lo interesante del piano es que vino desde Inglaterra aquí, República Dominicana, y fue un regalo por parte del general a su hija debido a sus 15 años, que a pesar de ser un piano del siglo XIX, todavía está en funcionamiento. Ahora bien, presentando este personaje un poco icónico, pero más que reconocible, Ulises Erox, y apodado Liz. ¿Y por qué lo tenemos a él aquí? Pues bien, Ulises también nos había ayudado en la Guerra de la Restauración y también fue un estudiante y seguidor de Gregorio Luperón. Con los años se forjó una confianza entre estos dos, tanto así que Gregorio Luperón
postula a Ulises para que éste se convierta en presidente de la República, cosa que para el año 1887 Ulises llega a la presidencia. Su gobierno empieza prácticamente bien, luego se corrompe y vuelve su gobierno una dictadura, yendo en contra de todo lo que le había enseñado su maestro. Y claramente Gregorio Luperón no se queda de brazos cruzados. Trata de tumbarlo del poder en 2 ocasiones, pero sin mucho éxito, ya que recordando que Ulises fue su estudiante y tuvo la dicha de estar 3 y 4 pasos delante de su maestro. En una de las ocasiones, Ulises le dice a Gregorio que si no le agradaba su forma de gobernar, que por favor se exiliara de la isla y que no estorbara. A pesar de tener un poco de piedad hacia su maestro y sin muchas opciones, Gregorio Luperón tomó a su esposa Narciso Tavares y se exiliaron a sí mismos de la isla y yéndose a la isla de San Tomás. Y a pesar de que Gregorio Luperón fue exiliado en la isla de San Tomás, aquí es donde empieza una salud precaria por parte del general, ya que es aquí donde se le infecta un diente, baja su garganta como un cáncer y la salud del general se ve precaria en los siguientes años. Gregorio Luperón siempre tuvo este sueño de morir aquí en la isla, ya que obviamente contemplando un héroe patriótico que dedicó su vida a nuestra libertad, pues sería un sueño venerable. Lo único que con el problema que tuvimos con Ulises anteriormente, pues iba a verse un poco difícil. Pero ahora bien, recordemos, su hija se había quedado aquí en el país y ella está consciente de la situación de su padre. En un acto milagroso, su hija escribe una carta manuscrita al presidente Ulises solicitándole ayuda para traer a su padre de vuelta aquí a la isla. Cosa que Ulises recibe la carta, se conmueve y quiere tratar de redimirse, al menos en esa parte, ya que conocemos el resto de esa historia. Ulises comanda un barco desde República Dominicana para ir a la isla de San Tomás, recoger al general de allá y traerlo de vuelta. Finalmente, Gregorio Luperón descansó aquí en la casa de Luisa, su hija, y ya para la fecha del 21 de mayo de 1897. Y con tan solo 57 años de edad, los sueños del general se cumplen, finalmente falleciendo aquí en su amada Puerto Plata. Y de este lado, como podemos ver, 5 fotografías realizadas del funeral, originales fotografías de la época.